Hola chicas, chicos. Vamos a estudiar un poquito o vamos a mirar un poquito la palabra y vamos a mirar hoy una parte de la que nosotros nos vemos muy familiarizados con esta historia que encontramos en la palabra, porque somos muy dados a criticar, porque somos esas personas que solo tenemos el ojo en el punto negro. Eh, y la cosa es que nosotros sabemos que todo el que enseña la palabra, el que estudia la palabra, el que habla de la palabra, es profeta de Dios. Estoy hablando no de un profeta como los que están aquí en las escrituras, el profetas a los que el Señor le hablaba literalmente, ¿verdad? Estoy hablando de los que estudiamos, enseñamos y practicamos y tratamos de obedecer la palabra. Y vemos a un Jonás que ha sido muy criticado. Se hacen unas enseñanzas grandiosas con la historia de Jonás y de verdad es que lo por debajeamos y nos damos cuenta que Jonás hizo cosas mal hechas y no vemos sino lo malo de Jonás. Pero yo te voy a decir una cosa hoy. Fíjate que mm, el Señor tiene propósito con todos y con todo. Jonás, vamos a ver una cosa. Es verdad que Jonás en el último momento, se enfadó y se enfadó mucho, hasta la muerte. Primero vamos a mirar la parte mala que la gente critica y entonces se dice que Jonás apenas son 4 libros, 4 páginas, 4 historias, 4 páginas, perdón, que son 4, eh, el libro de Jonás es de 4 páginas, o sea, capítulos, pero, pero tiene una tremenda enseñanza ahí de la cual nosotros no nos hemos aferrado. Yo siempre he pensado que yo miro las cosas buenas de la persona porque no todo en la persona es malo. Es verdad que cualquiera ve este profeta y lo critica y dice, así hay muchos profetas que llegan a que si las cosas no se le cumplen, es el único plan que él tiene en que se cumpla su palabra como decía Jonás, ¿verdad? Pero también tenemos que mirar el lado bueno de este varón y asimismo mirar el lado bueno tuyo. No todo en nosotros es malo, no todo es bueno. Es verdad que actuamos de una manera que no es agradable delante de Dios, pues nosotros tenemos que actuar es de una manera que lo agrademos a Él, no que agrademos al mundo. Digo a cuál mundo, a nosotros mismos, porque sabemos que el mundo somos nosotros. La palabra de Dios dice que el mundo los aborrecerá, ¿verdad? Y eso ya lo hemos mirado muchas veces, que ya no tengo ni ganas ni deseos de seguir explicando lo mismo. Eh, Vamos a mirar que sí, hay momentos en que Jonás se enfadó. Se enfadó y se quiso morir y todo esto. Él esperaba que el Señor cumpliera pues la palabra, que, que, mm, que el Señor cumpliera la palabra en la que había prometido, que iba a acabar pues con el pueblo y todas esas cosas. Él estaba esperando eso. Y también sé que hay profetas que cuando profetizan algo y en vez de pedirle al Señor que eso no suceda, pues ruegan para que suceda, para Él no quedar mal. ¿Delante de quién? Delante de la humanidad. Pero mirando todo lo malo de Jonás, vamos un puntico a ver las cosas buenas de Jonás. Primero, los estudios de Jonás nos enseñan que Jonás tenía mucho miedo de ir. Fíjese, él es el único profeta y pueden escudriñar en las escrituras y es el único profeta que el Señor mandó a otra ciudad. A ninguno de sus profetas mandó a otra ciudad, a ninguno.
Recordemos que si nos vamos a buscar el profeta Moisés, él no se fue a otra ciudad. Fue tratado en el desierto para ir al mismo lugar a llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? Y así empezamos a mirar y ninguno de ellos fue enviado a otra ciudad. La mujer a donde fue Elías fue en la misma ciudad, solo que a un lugar apartado, a donde una viuda. Pero no fue que lo sacaron de esa ciudad y lo llevó a otra ciudad, no. Pero Jonás sí fue a otra ciudad. Miramos también que era un pueblo donde Jonás vivía. Tampoco nadie le quería escuchar y nadie le quería creer. Lo único que creían en él era su padre y su familia. De resto, a él, aunque él estaba llevando el mensaje en la misma ciudad donde vivía, tampoco le creían. O sea que nada más al lugar donde el Señor le mandó, allá nada más no habían incrédulos. Solo que aquí donde vivía Jonás no estaban adorando ídolos, pero donde fue enviado Jonás sí estaban adorando ídolos. Otra cosa, la palabra nos enseña de que Jonás salió del pez y se fue directamente a la casa, a la ciudad. Y tampoco fue así. Como él se había ido lejos de la presencia de Dios, su familia se enteró de que él se había ido y pensaron que ya no volvía. Pero él vino a su casa y luego de estar en su casa fue al lugar donde el Señor le había llevado. O sea, después de que salió de la boca del pez. No sé si lo sabías, él no salió de la boca del pez porque él estaba herido, sus ropas estaban deshechas y todo eso se había descompuesto los 3 días en la barriga del pez. Entonces él regresó a su casa porque lo cogieron unos amigos, o amigos no, alguien lo encontró en la orilla del río, del mar, y fue llevado a su casa, le sanaron sus heridas y luego él ya fue a la casa de su padre y ya de la casa de su padre salió para el lugar donde el Señor le había llevado. Ahora vamos a ver algo muy importante. Antes de él ir a la panza del pez, miramos esta parte que nosotros no vemos, porque somos muy dados a ver el puntito negro en la servilleta blanca. Es una servilleta grande que la hemos visto, y si usted la marca con algo, con una tinta negra o con tinta roja o con verde, con lo que usted quiera, y usted la pone y pregunta qué le ven a la servilleta, y siempre le ven el puntito, no le ven el resto. Y entonces dice aquí en Jonás capítulo 1, en el versículo 14, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni paguemos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero es tremendo porque dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová. ¿Qué pasa? Recordemos que estos eran unos idólatras. Ellos no creían ellos no creían en el Eterno. Ellos no creían en el Padre. El propósito del Señor era que esta gente también se convirtieran, que también creyeran que había un Padre eterno, un Dios celoso. Y cuando vemos nosotros esto, ellos clamaron, ustedes leen la historia y la historia aquí en la Biblia dice que ellos clamaron a los dioses de ellos, pero no les escucharon. Y cuando buscan a Jonás y tiran a suerte quién es el culpable y encuentran que Jonás, preguntan por qué. Y él dice, es que yo no obedecí. Esto le está haciendo el Dios de los israelitas. Porque yo soy hebreo, le dice. Aquí no está, en el estudio está. Lo que pasa es que yo siempre les he dicho, nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que buscar. Y dice que entonces le dice, no, es que tíreme a mí a la mar.
Y ellos tienen temor, porque en ese momento ellos reconocen de cuánto es el poder del Padre, que es más poderoso que sus dioses. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento ellos creen que hay un Dios eterno, poderoso y milagroso. Entonces tiran a Jonás, pero antes de tirarlo le ruegan a ese Dios de los hebreos. Miren ustedes, a ese Dios de los hebreos ya ellos no le ruegan a sus ídolos, sino que le ruegan al Dios de los hebreos que no carguen ellos con la culpa de la sangre que se va a derramar en el momento, porque ellos creen que este hombre va a perecer en el mar. Y lo más importante de todo esto es que tienen tanto temor que inmediatamente, a pesar de que tiraron todas sus cosas, la mercancía que llevaban fue tirada al mar a ver si así no se ahogaban, mas sin embargo, dice la palabra que seguía igual, ellos hacen holocausto. Entonces miremos el poder que el Señor tenía con este hombre. Cada error que nosotros encontramos en las personas, el Señor tiene propósitos con esos errores en nuestras vidas. Somos muy buenos para ver el error de los demás y criticamos ese error de los demás. Y dejamos a ese otro, pero como ha quedado Jonás. Ese profeta no sirve. Yo no sé por qué el Señor le encantaba rogarle a Jonás. No, él no le encantaba rogarle a Jonás. Él quería que Jonás fuera luz donde fuera. Con ese mundo de dificultades, ese mundo de problemas que tenía, aún con ese momento de ira que se enfadó porque el Señor perdonó ese pueblo de Nínive. Con todo eso, él fue escogido y elegido. Decimos, pero ¿por qué tiene que el Señor que rogarle? No, Él no le tiene que rogar a nadie. Él solo quiere que donde nosotros vamos, nosotros cuando el Señor te escogió o te llamó o te eligió, no sé cómo sería contigo, a mí me escogió, tenía propósitos con mi vida. Él sabía que yo le iba a fallar muchas veces. Él sabía que yo muchas veces iba a fallarle, iba a caer y que me iba a volver a levantar. Pero Él tuvo misericordia de mí porque Él no es como el hombre. Él no está mirando solamente los errores. Él sabe que yo soy pecadora. Él sabe que yo soy humana. Él sabe que yo trato y lucho por andar en la obediencia, pero que en todo tiempo yo desobedezco, que en todo tiempo yo le fallo. Y eso no quiere decir que porque yo cometa todos esos errores, el Señor quite su misericordia de mí. No, es que a mí me alcanzaron sus favores. Y esos mismos favores te alcanzan a ti también. Siempre y cuando tú tomes la decisión de mirar las cosas de otra manera. No miremos tanto el problema que la persona tiene. Miremos por qué tiene ese problema y para qué me va a servir a mí ese problema, esa dificultad. Te lo digo porque es que a mí me critican en todo tiempo. Como es de enojona. Es que mire cómo grita violando la palabra, porque lo han dicho, ¿verdad? No me gustan sus enseñanzas porque gritas mucho, porque hablas muy fuerte. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué no miramos como miramos aquí de Jonás? Han criticado mucho, pero esta parte donde se convirtieron todos estos, es que no solamente se salvó Nínive, también los que iban en el arca, los que se montaron, los que iban manejando ese barco, también se salvaron. O sea, el propósito de Dios no era que Nínive nada más se salvara. Él permitió que este varón también se fuera en ese barco, para que estos, que eran idólatras también, se convirtieran. Pero solamente miramos el error, porque nosotros somos así. Nos encanta criticar y nos vemos perfectos. Nosotros nos creemos perfectos. Y muchas veces hemos estudiado tanto la palabra y hemos encontrado las escrituras llenas de hombres que cometieron errores y que por eso el Señor no los descalificó. Por eso el Señor no los sacó del camino. Vemos hombres, Elías, vemos al fuego de Dios.
el que solamente abría la boca y descendía fuego del cielo. O sea que otro, en el lugar de nosotros, cuando este hombre entró y se metió en la cueva y se quiso morir porque no era mejor que sus padres, entonces le hubiera cortado la vida. O le hubiera quitado el Señor el ministerio, el cual había marcado su vida desde antes del nacimiento. Porque es que eso somos nosotros. Nosotros tenemos que empezar a cambiar. Empecemos a mirar. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a mirar la palabra desde adentro de nosotros mismos. Miremos cuántas veces nosotros le hemos fallado al Padre. Miremos cuántas veces nosotros hemos desobedecido. Cuántas veces nos hemos levantado y nos hemos vuelto a caer. Es que no te creas que, tú te crees que, es que yo nunca me he salido de los caminos del Señor, dice la gente, ¿verdad? Porque yo desde que el Señor me llamó, desde que el Señor me escogió, como pudiera llamarle, llevo tantos años caminando por ahí. Pero ¿de qué te sirve? Tantos años que llevas caminando y tantas fallas que has tenido. Es que yo como era borracha no volví a beber. Pero sigues chismoseando. Sigues dejando a la gente en vergüenza. Sigue muchas cosas que no vienen al caso yo recordarlas en este momento. Pero te crees perfecto y te crees perfecta. No, somos un bulto de errores. Somos un bulto lleno de errores, de complicaciones, pero vamos a tomar esos errores y esas complicaciones que tenemos enfrente de cada persona para que ésta nos ayude a hacer luz. Aprendamos que a pesar de los errores que tú le ves a Jonás aquí, el Señor se apropió, se adueñó de esos errores para que otros se convirtieran. Y fíjese, él le dice, Señor, jamás has mandado a un profeta a otra ciudad. ¿Y por qué a mí? Si sabes que no voy a ir. ¿Por qué? Porque él tenía mucho miedo. Imagínense ustedes, si ahí donde él estaba la gente no lo escuchaba. Ya sabía que cuando llegaran allá, a él lo iban a apedrear, a él lo iban a matar, porque allá no consentían que fueran a hablar de otros dioses, que no fueran los que ellos, dioses de guerra, a los dioses de guerra era a los que Nínive adoraba. Entonces, claro, si él llegaba predicando o enseñando o profetizando de un Dios de poder, a él lo iban a apedrear, él tenía miedo. ¿Cuántas veces tú no has tenido miedo? Yo he tenido miedo muchas veces. He tenido miedo de enviar los estudios, porque muchas veces no sé qué palabra va a llegar ese día y qué tal que te salgan como me salieron a mí estas personas que dijeron que era que yo criticaba la vida de ellos o que yo me mantenía para arriba y para abajo bregándome la vida de ellos para poderla decir por un estudio cuando fue una palabra que les impactó, que les llegó tocándole las heridas ese día. Porque es que así somos. Entonces hemos tenido miedo. Yo personalmente he tenido miedo muchas veces. Yo no sé si tú nunca has tenido miedo. Entonces, apropiémonos de esas partes, de esas debilidades, de esas dificultades de las personas. Adueñémonos y miremos qué podemos sacar de ahí de esa persona para que el Señor tenga misericordia, así como tuvo misericordia de estos de la nave en que iba Jonás y misericordia de la ciudad donde él fue a profetizar que en 40 días el Señor llevaría castigo ahí a ese lugar. Miremos todo lo bueno, no le miremos y miremos, empecemos a mirar en la palabra la cantidad de errores que todos cometieron y el Señor, sin embargo, seguía con ellos. ¿Cuánto le falló el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces le has fallado tú? Aunque te creas que nunca le has fallado, pero si estamos en este mundo y en esta carne, todos los días le fallamos al Padre. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Que por lo que veo en las manos del maestro todo sirve. La mentira del enemigo la convierte en bendición. Y toda mi rebeldía y toda mi desobediencia y todo lo que tú me ves a mí se convierte en bendición para otros. Así es que tenemos que empezar a mirar la vida, no solamente a criticar, sino a mirar, mis amados. Es lo que nosotros podemos hacer. Les amo y les amo mucho. Que el Señor les bendiga.